Hay una etapa en la vida donde explicar tu proceso se convierte en una forma silenciosa de traicionarte, porque al principio explicas para que te entiendan. Explicas para que no te juzguen. Explicas para que no piensen mal de ti. Explicas para que alguien vea que tu cambio tiene sentido. Pero llega un momento en el que explicar demasiado ya no aclara nada. Solo drena tu energía. Y tal vez esto te ha pasado. Tomas una decisión, empiezas a cambiar, te alejas de ciertos lugares, de ciertas personas, de ciertos hábitos, y de pronto sientes la necesidad de justificarlo todo. Explicar por qué estás más callado. Explicar por qué ya no respondes igual. Explicar por qué estás poniendo límites. Explicar por qué ya no eres la misma persona de antes. Y sin darte cuenta, terminas pidiendo permiso para crecer. Escucha esto con atención. Tu proceso no necesita ser entendido por todo el mundo. Necesita ser protegido por ti, porque no todos van a comprender la versión de ti que estás construyendo. Algunos solo conocen la versión que podían controlar. Otros solo recuerdan la versión que siempre estaba disponible. Otros se sienten cómodos con la parte de ti que no ponía límites, que explicaba todo, que aceptaba todo, que se quedaba incluso cuando ya no tenía paz. Por eso, cuando empiezas a cambiar, no todos celebran tu transformación. Algunos la cuestionan, algunos la minimizan, algunos intentan hacerte sentir culpable. Pero eso no significa que estés equivocado. Significa que estás dejando de caber en lugares donde tu alma ya no podía respirar. Y aquí está el primer gran giro. Muchas veces no explicas porque los demás necesiten entender. Explicas porque tú tienes miedo de ser malinterpretado. Tienes miedo de parecer egoísta. Tienes miedo de que digan que cambiaste. Tienes miedo de que tu silencio sea confundido con frialdad. Pero una persona en paz no necesita defender cada paso de su evolución. Una persona que está sanando no necesita convertir su proceso en debate. Una persona que está volviendo a sí misma no necesita convencer a todos de que su camino es válido. Hay cosas que solo Dios, tu alma y tu silencio entienden. Y eso es suficiente. Cada vez que intentas explicar tu cambio a quien no quiere entenderlo, entregas una parte de tu energía. La entregas en argumentos. La entregas en mensajes largos. La entregas en conversaciones que empiezan con esperanza y terminan con cansancio. La entregas intentando traducir algo que la otra persona no está dispuesta a escuchar. Y la señal más clara es esta. Después de explicarte, no te sientes más libre. Te sientes más agotado, más confundido, más pequeño. Como si hubieras tenido que defender tu derecho a tener paz. Y nadie debería hacerte sentir culpable por elegir paz. Hay personas que no necesitan más explicaciones porque ya tuvieron suficientes señales. Vieron tu cansancio, vieron tu incomodidad, vieron cómo bajaste la voz, vieron cómo dejaste de brillar, vieron cómo intentaste sostener algo durante más tiempo del que debías. Pero aún así, cuando decides cambiar, actúan como si no supieran por qué. Y ahí debes recordar algo. No estás obligado a convencer a alguien de una verdad que ya vio y decidió ignorar. No estás obligado a repetir lo que tu energía ya gritó durante meses. Y no estás obligado a quedarte en una conversación solo porque alguien no acepta tu silencio. El silencio no siempre es ausencia. A veces el silencio es una frontera. Es una puerta que cierras con calma. Es una forma de decir: ya no voy a desgastarme explicando lo que mi paz ya entendió. Porque hay una diferencia enorme entre comunicar y justificar. Comunicar nace de la claridad. Justificar nace del miedo. Comunicar se siente tranquilo. Justificar se siente ansioso. Comunicar pone límites. Justificar pide aprobación. Y si cada vez que hablas terminas intentando demostrar que tu dolor es válido, entonces ya no estás comunicando. Estás suplicando comprensión en un lugar donde tu energía no está siendo cuidada. Quien debe entenderte muchas veces no necesitará tantas explicaciones. Lo sentirá en tu forma de caminar, lo verá en tu calma, lo respetará en tu silencio.
Y quien no quiere entenderte puede recibir 1000 palabras y aún así quedarse con la versión que le conviene. Por eso debes aprender a no negociar tu proceso con personas que solo quieren tener acceso a la versión antigua de ti. Esa versión que decía que sí cuando quería decir que no. Esa versión que respondía aunque estaba cansada. Esa versión que explicaba para no incomodar. Esa versión que se abandonaba para no ser abandonada. Pero ahora estás en otra etapa, y esta etapa requiere una nueva regla. No todo se explica. Algunas cosas se viven. Algunos cambios se demuestran con presencia. Algunos límites se sostienen en silencio. Algunas decisiones se protegen sin hacer ruido. Porque si cada paso de tu transformación necesita ser aprobado, entonces todavía no eres libre. La libertad empieza cuando puedes elegir tu paz sin presentar un informe. Cuando puedes alejarte sin convertirlo en guerra. Cuando puedes cambiar sin pedir perdón por no seguir siendo igual. Y quiero que observes algo. Las personas más centradas no son las que más se explican. Son las que más se sostienen. No necesitan que todos entiendan su proceso porque saben hacia dónde van. No entran en cada provocación. No corrigen cada rumor. No responden a cada interpretación. No porque sean superiores, sino porque aprendieron a cuidar su energía. Aprendieron que hay conversaciones que parecen necesarias, pero solo reabren heridas. Aprendieron que tener razón no siempre vale perder paz. Aprendieron que explicar demasiado puede convertirse en una prisión. Entonces, ¿cuándo debes dejar de explicar? Deja de explicar cuando ya dijiste la verdad y aún así te hacen sentir culpable. Deja de explicar cuando la conversación se repite, pero nada cambia. Deja de explicar cuando tu cuerpo se tensa antes de hablar. Deja de explicar cuando tienes que hacerte pequeño para que alguien no se incomode. Deja de explicar cuando notas que no estás buscando claridad, sino permiso. Y sobre todo, deja de explicar cuando tu silencio te da más paz que la respuesta de esa persona. Durante los próximos 7 días, haz este ritual simple. No justifiques tu proceso, no expliques cada límite, no anuncies cada cambio, no intentes convencer a quien solo quiere discutir. Guarda tu energía. Observa qué pasa cuando no reaccionas. Observa qué pasa cuando dejas de escribir mensajes largos. Observa qué pasa cuando eliges una respuesta corta, una distancia sana o simplemente silencio. Y cada vez que sientas la urgencia de explicarte, respira y repite: mi proceso no necesita aprobación, necesita protección. Porque esa frase puede cambiar tu energía. Mi proceso no necesita aprobación, necesita protección. Repítela cuando sientas culpa. Repítela cuando alguien no entienda. Repítela cuando tu mente quiera volver a justificar lo que tu alma ya decidió. No estás siendo frío, estás siendo fiel a ti. No estás siendo egoísta, estás dejando de abandonarte. No estás perdiendo a quienes no entienden tu cambio. Estás dejando de perderte tú. Y cuando aprendas esto, algo dentro de ti se va a ordenar. Vas a hablar menos, pero con más verdad. Vas a responder menos, pero con más paz. Vas a alejarte de menos ruido y acercarte más a tu centro. Y muchas personas lo notarán. Notarán que ya no te justificas como antes, que ya no persigues comprensión donde antes rogabas ser entendido, que ya no explicas tu valor a quien no sabe cuidarlo. Y eso no te hará menos amoroso, te hará más libre. Recuerda esto, lo que es real en ti no necesita defensa constante. Tu paz no necesita permiso. Tu cambio no necesita aprobación pública. Tu proceso no necesita aplausos para ser sagrado. Hay cosas que crecen mejor en silencio. Hay versiones de ti que solo pueden nacer cuando dejas de explicarlas. Así que deja de explicar tu proceso. Quien debe entenderte lo hará en silencio, y quien no lo haga también te estará mostrando algo. Si este mensaje llegó a ti en el momento correcto, suscríbete a Ritual de Vida. Aquí no buscamos ruido, buscamos transformación. Domina tu mente, guarda tu energía, transforma tu vida.